Bien, pues para definir a una paciente como afecta de síndrome de ovario poliquístico tenemos que tener en cuenta diferentes parámetros, es decir, tiene que cumplir dos criterios de los siguientes tres que os voy a explicar. El primero, que es el más habitual, es el tema de la irregularidad menstrual, es decir, son pacientes que habitualmente tienen pocas reglas durante un mismo año, es decir, ciclos muy largos y por tanto irregulares, no sabemos cuándo se ovula, ¿no? Esta sería la primera parte. Segunda parte, el hiperandrogenismo, es decir, un aumento de las hormonas que serían las propiamente masculinas, ¿no? Que nosotras ya también presentamos, pero un exceso de las mismas, es decir, unos valores más aumentados. Esto se puede ver mediante una analítica o bien se puede ver con la clínica, es decir, valorando a la paciente y, por ejemplo, objetivando signos como, por ejemplo, acné, un aumento de vello corporal, etcétera, entre otros, ¿de acuerdo? Y el tercero sería una imagen compatible a nivel ecográfico, es decir, ver unos ovarios compatibles con ovario poliquístico, es decir, repletos de folículos, con un volumen aumentado de tamaño. Luego, además, aparte de lo que es propiamente la definición, sabemos que el ovario poliquístico pues, puede ir asociado con temas de obesidad, con problemas de aumento de resistencia a la insulina y que puedan predisponer en un futuro a estas pacientes a tener una diabetes, entre otras alteraciones. Sí, lo más habitual es lo que comentaba de las reglas irregulares, es decir, en un ciclo normal que funciona de forma habitual, pues nosotros sabemos que tenemos unos folículos disponibles a principio de mes que, debido a las hormonas que tenemos nosotras endógenas, pues se produce un crecimiento folicular y se ovula un óvulo y a partir de ahí pues bueno, se fecunda, se consigue una gestación y si no, pues luego tenemos la menstruación. ¿Qué pasa en el ovario poliquístico? Que todo este mecanismo que de forma normal tendría que aparecer regularmente no se produce y por tanto pues, las ovulaciones no se producen de forma regular y no sabemos cuándo estamos ovulando y ese es el problema principal, ¿no? del que cueste más quedar embarazada. Aparte, también se habla de que podría estar relacionado con un aumento de los abortos, sobre todo cuando hablamos de asociación a obesidad o a resistencia a la insulina. Y esto mismo, esta obesidad y este aumento de resistencia a la insulina puede producir otros tipos de riesgos durante el embarazo también. Pues, por ejemplo, predisposición a tener una diabetes del embarazo, una hipertensión del embarazo, más problemas en el parto, por ejemplo. Esto a nivel general. En caso de embarazo, básicamente, pues lo que comentaba, ¿no? Sobre todo cuando tenemos obesidad, se puede presentar un aumento de la tasa de abortos, por lo que normalmente si vemos unos índices de masa corporal aumentados, pues lo que recomendamos es intentar normalizarlo o conseguir una cierta disminución de peso para aumentar pues, las posibilidades de éxito, ¿no? Y luego pues, a nivel de lo que decía de la resistencia a la insulina, pues, lo que puede condicionar es que se desarrolle una diabetes gestacional durante el embarazo y por tanto se requieran pues, muchos más controles pues, de peso del bebé, de líquido. Luego pues, bueno, en los partos, un parto pues, que hay que estar más encima porque puede ser más largo, más complicado. Básicamente serían estas. Pues a nivel básico, ¿no? Dado que el problema es el tema de la anovulación, de las ovulaciones muy irregulares, pues ayudar a esta ovulación, ¿no? Se puede hacer mediante lo que se llama el primer paso, que sería la inducción de la ovulación. El siguiente paso ya sería pues, inducir esta ovulación, pero además haciendo una inseminación artificial posteriormente. Y el tercer paso sería una fecundación in vitro. Dependerá siempre de más parámetros, es decir, de edad, de permeabilidad ovárica, es decir, hay que tener en cuenta el caso en general, pero hablando en términos así básicos.